largo del siglo XVI, la Iglesia Católica se ve debilitada de manera significativa por la Reforma Protestante, que le presenta acusaciones de abusos y corrupción, además de cuestionar su posición e influencia. En respuesta, la Iglesia Católica comienza un movimiento de contrarreforma, en el que busca restablecer su predominancia. Uno de sus métodos fue el uso del arte dirigido hacia las masas como un medio de propaganda, con lo que para el siglo XVII Roma se convirtió en la capital católica y del arte en Europa. La financiación de los artistas por parte de la Iglesia en Italia, entre otras cosas, inicia lo que ahora conocemos como el arte barroco. El término barroco en su momento fue usado de manera despectiva para describir este arte considerado excesivamente ornamentado y saturado, según el gusto de los especialistas de su época. Pero con el paso del tiempo pasó a ser apreciado por las sensibilidades, precisiones y refinamientos técnicos que trajo el arte. Si el Renacimiento apelaba a la razón y buscaba la admiración intelectual, el barroco se dirige hacia los sentidos y busca el impacto emocional. Como se mencionó, lo barroco muestra contrariedades y la pintura barroca no es la excepción. Dentro de su catálogo hay corrientes muy distinguibles entre sí con respecto a la estética, y para representar a esa multitud no hay manera más apropiada que hablar de Carracci y Caravaggio, que además de estar entre los iniciadores del movimiento, lo hacen trabajando de manera muy contrastantes entre ellos. Primero tenemos a Aníbal Carracci, el cual junto con su hermano y primo fue uno de los primeros y más influyentes artistas en transformar el estilo manierista al estilo barroco. Este artista llega a Roma en 1595, después de haberse hecho famoso por sus frescos en Bologna. Fue el encargado de ejecutar los frescos del cielo raso de la galería de Palacio Farnesio de Roma, su obra más importante y un monumento clave en el desarrollo del barroco clásico. Aquí se manifiesta el barroco clasicista. En esta faceta del barroco la línea es de gran importancia, ya que se delimitan claramente las figuras y con un gran cuidado y detalle. Además, se hace evidente la influencia que el artista tomó de Miguel Ángel para esta obra. Se puede ver la mezcla de religiosidad y mitología que frecuentemente hace presencia en el barroco, así como natural y realista, donde el movimiento es protagonista. Por otra parte, Caravaggio fue un pintor tan destacado que incluso se concibió el término caravallismo para referirnos al estilo de los artistas influenciados por él dentro del barroco. Sus obras marcan el barroco naturalista, que destaca por los colores contrastantes en su claroscuro, con colores cromáticos y brillantes sobre fondos oscuros con los que se funden. En esta tendencia, a la cual nos referimos como tenebrismo, la forma es dada por el color más que por la línea, ya que las formas son resultado del contacto de la luz sobre los cuerpos representados. Además, la teatralidad de este estilo en el barroco se presenta mucho más dramática, con modelos no idealizados, sino mundanos, con los que es más fácil identificarse. Entre los caballistas más destacados están Orazio Gentileschi y su hija Artemisia Gentileschi. El primero puede ser considerado el más importante en este aspecto, pero Artemisia toma el dramatismo que Caravaggio tenía establecido y le da un giro incluso más realista, en ocasiones mostrándose hasta crudo, pero esto lo hace con una habilidad técnica y una sensibilidad estética que mantiene el atractivo visual cuando su obra golpea los sentidos. Artemisia Gentileschi fue más allá que solo el caravallismo, generando un estilo propio que llevó el barroco naturalista de Italia a su cúspide. En el arte barroco los temas se vuelven más profanos y mitológicos. El desnudo adquiere importancia y la escultura se vuelve urbana. Comienza a aparecer en el exterior, en lugares públicos como plazas y fuentes, integradas a la arquitectura. También toma importancia decorativa debido al movimiento y el dinamismo. Se introducen temas religiosos y morales. Asimismo se representan pasiones con temas de heroísmo. En la escultura las características generales más significativas fueron el naturalismo y el crear la realidad sin idealizar. Se copió la naturaleza en todos sus aspectos. Asimismo se pretendió atrapar movimientos fugaces de momentos precisos. En un segundo significativo, en Europa el principal exponente de la escultura fue Gian Lorenzo Bernini. Con él pasa lo mismo que con Miguel Ángel en su época. Sí había otros escultores, pero estos no llegaron a la maestría y a la perfección que llegó este artista. Se le considera el escultor barroco más grande de Italia. Es por ello que a continuación vamos a ver las características más importantes de la escultura barroca contemplando su obra. Se trata de esculturas en movimiento llenas de intensidad y vitalidad, en contraposición al equilibrio y reposo vistos en el Renacimiento. Esto dio pie a composiciones muy complejas que se proyectan hacia afuera, para lo cual los escultores italianos evitaron la simetría y recurrieron a estructuras diagonales y líneas curvas. Esta inestabilidad se manifiesta en personajes inquietos. Se da énfasis también a los pliegues de la ropa y se usa el contrapuesto para intensificar la sensación de movimiento. Se puso especial cuidado en los rasgos físicos para representar el cuerpo humano y a la naturaleza tal cual son, con lo cual nos acercamos también a los sentimientos, que es un aspecto que se representa por la expresividad de los rostros para conocer la psicología de los personajes. Se impuso un gusto por lo teatral, es decir, como si las piezas artísticas fueran pensadas como auténticas escenografías. También se jugó mucho con las luces, usando efectos lumínicos para potenciar las cualidades de los objetos. Las fuentes fueron un estilo escultórico que se acomodó muy bien con el estilo barroco.
así como la ornamentación de espacios públicos, como jardines, edificios, palacios y lugares religiosos. Se produce una relación entre la escultura y el espacio que la rodea. Se pretende introducir al espectador en la obra, creando así grandes escenas. La escultura barroca nos invita a hacer una reflexión sobre lo efímero, todo lo que existe en el momento preciso y fugaz, ya que todo es transitorio, incluso la vida misma. Esto lo logran al congelar momentos culminantes, llenos de acción con significados profundos y dramáticos, y todos los demás elementos antes mencionados. La arquitectura barroca italiana se puede decir inició con la iglesia segunda Gesù como modelo. Esta fue diseñada por Giacomo Barozzi da Vignola y la misma creó una ruptura del ideal renacentista de una iglesia con un plan central. En el interior las ventanas altas perforan la bóveda de cañón e iluminan el interior con una luz natural, la cual crea un dramático claroscuro en un espacio donde se esperaría una luz natural. Carlo Maderno fue de los principales maestros que ayudó en la transición del manierismo al barroco, específicamente en la arquitectura, gracias a su visión innovadoramente crítica y a sus soluciones revolucionarias que abrieron camino a todas las novedades de la arquitectura barroca. Todos estos logros hacen sentido ya que Maderno desde muy joven inició como alumno de su tío, el arquitecto pontificio Domenico Fontana. Esto fue durante el proyecto de la renovación urbana de Roma, a cargo del Papa Sixto V. Una de las grandes obras de Maderno es la fachada de Santa Susana en Roma, y a pesar de que su planteamiento es clásico, gracias a la volumetría con grandes claroscuros se le puede considerar barroca. Otra de las obras de Maderno es la fachada de San Pedro del Vaticano en Roma. Tiene un pórtico de columnas corintias con un frontón y un balcón donde suceden las bendiciones papales y está coronada con grandes estatuas. La anchura del frente de la basílica fue la única solución que se tuvo al plan de Miguel Ángel, pero aún así Maderno logró añadir una bahía adicional en cada extremo para sostener los campaniles, aunque estos nunca llegaron a construirse. En la nave de San Pedro del Vaticano, Maderno también modificó la planta central de Miguel Ángel, transformándola de una cruz griega a una cruz latina, lo que ayudaría a congregar más fieles durante la época de la Contrarreforma y así seguir las indicaciones del Papa Pablo V. Gian Lorenzo Bernini es sinónimo del barroco italiano como Miguel Ángel lo es al Renacimiento, por lo tanto se convirtió en uno de los artistas favoritos de los papas y con sus obras ayudó a que la Iglesia Católica lograra el triunfo durante la época de la Contrarreforma. Una de las grandes obras arquitectónicas de Bernini es el baldaquino de San Pedro, que se encuentra sobre el gran altar de la tumba de San Pedro, específicamente en el centro del crucero y cimborrio de la basílica. Está formado por 4 columnas culminadas en dosel y forjadas en bronce negro. Gracias a su exquisito diseño de barroco clásico, se convirtió en el estándar para el interior de la arquitectura de las iglesias barrocas. Otra de las grandes obras arquitectónicas de Borromini es la iglesia de San Carlo de las Cuatro Fuentes. Destacan las líneas curvas en su fachada, con una innovadora combinación de líneas cóncavas y convexas. También resaltan formas ovaladas y aunque los elementos clásicos se destacan como tratamiento en los dos cuerpos y en ambos el orden gigante de columnas con volumen pleno, la cornisa sale mucho más del cuerpo de la fachada. Por esto la obra es única en su dinamismo teatral, con contrastes de claroscuro que son característicos del barroco. Otra destacada obra arquitectónica barroca creada por Borromini es la iglesia de San Ivo de la Sabiduría. En el interior, su planta está generada por 2 triángulos equiláteros cruzados que forman una estrella con un centro hexagonal, lo que destaca una genialidad geométrica y de simbolismo, ya que el triángulo equilátero simboliza la Trinidad y la estrella de 6 puntas formada es la estrella de David, símbolo de la sabiduría en la religión católica. La danza barroca, como todo lo barroco, tiene integrada una teatralidad intrínseca. Al ser un entretenimiento para la aristocracia, muchas de las interpretaciones de la danza barroca tuvieron recursos teatrales trágicos y cómicos. Para ello se vestían los danzantes con atuendos según el mensaje de ocasión. Los disfraces de hombres solían incluir frondosas pelucas, como también vestidos pomposos y gigantescos sombreros de colores chillones. Habitualmente los disfraces de mujeres transmitían elegante sobriedad, pues no podían desligarse del recato exigido a las mujeres aristocráticas. Los bailes eran coreografiados y solían seguir la estructura del teatro tradicional, con inicio, nudo y desenlace. Los pasos fueron creados de manera muy académica, siendo inspirados por el ballet y otras danzas clásicas. Sin embargo, debido a los pesados vestuarios, la delicadeza de los movimientos se vio comprometida, por lo que marcaban los movimientos de brazos y manos, y eventualmente se optó por desplazamientos más toscos, repentinos y sencillos. Específicamente en Italia a mediados del siglo XVI se desarrolla la comedia del arte. Es un teatro popular basado en la improvisación de los actores en torno a un asunto dramático convencional, en el que se desarrollaban una serie de personajes característicos. Arlequín y Colombina son los creados de una pareja de amantes, generalmente llamados Florindo e Isabela, cuyo amor se encuentra obstaculizado por sus padres, algún viejo libidinoso como Pantaleón o Il Dottore, o por personajes similares. Los actores de la comedia del arte eran mucho más cultos e instruidos de lo que pueda pensarse, y de ello es testimonio su poesía, su correspondencia y tratados sobre técnicas representativas como el entrenamiento de la voz, el movimiento del cuerpo o la gestualización, que cambiaron el teatro moderno.
La base de su éxito, que se extendió por toda Europa, estaba en la capacidad de los actores de captar lo que el público demandaba y recrear la acción dirigiéndose hacia ellos. Después, se pudo definir que el teatro barroco es el género teatral donde se llevó a escena por primera vez gran número de temas como asuntos religiosos, sucesos históricos, temas caballerescos o pastoriles. Las obras del teatro barroco se caracterizan por mezclar tragedia y comedia, y en este tipo de obras existen tres tipos de personajes: el galán, la dama y el cómico. Sucedían en sitios abiertos, plazas o corrales fijos. Los corrales de comedias donde no había asientos, pero la nobleza ocupaba los balcones y ventanas de las casas que rodeaban la plaza o daban al corral. El escenario era un simple tablado y la decoración una cortina. Los cambios de escena eran anunciados por uno de los actores. Comenzaban alrededor de las 2 de la tarde y duraban hasta el anochecer. La función comenzaba con la ejecución en guitarra de una pieza popular. Enseguida se cantaban canciones acompañadas con diversos instrumentos. Venía después la loa, especie de explicación de los méritos de la obra y síntesis de su argumento. Daba comienzo a la comedia u obra principal y en los entreactos se ejecutaban bailes. Con lo que respecta a la música, los compositores italianos desarrollaron tanto la ópera como la música sacra. La ópera se convirtió en una especie de cantata escenificada. Cantata es una pieza musical escrita para una o más voces solistas con acompañamiento musical. Se valoraba mucho a los compositores prolíficos, capaces de crear 3 o 4 óperas por año, y así con el paso del tiempo la ópera italiana conquistó el resto de Europa. Uno de los creadores musicales que más sonaron en ese tiempo fue Lotti, de la escuela veneciana, quien compuso óperas y música religiosa trabajando para el príncipe elector de Sajonia. El arte barroco tuvo una función muy importante dentro de los conflictos religiosos de su época. Es por ello que nos encontramos con abundantes temas religiosos en sus pinturas y esculturas, para transmitir el mensaje de lo aparentemente grande que es la iglesia ante el hombre. En la pintura, el genio Caravaggio le dio énfasis a la emoción, a la teatralidad. Incluyó al espectador en la obra, con temas crudos y sin idealizar. En la escultura, a manos de Bernini, llegó el movimiento, los gestos, de igual forma la teatralidad, la transparencia de las telas, la pomposidad en los ropajes, así como los desnudos y las esculturas que pueden ser vistas desde todos los ángulos. Con respecto a la arquitectura, de la misma manera se apela a las emociones, a la dramatización en los mensajes, y se ponen al servicio de Dios y su grandiosidad. Nos encontramos con columnas que solo son para decorar, esculturas adheridas y la sensación de movimiento. Si bien, el arte barroco fue subestimado y abiertamente criticado durante su concepción y establecimiento, esto también puede decirse de varios movimientos artísticos, como el impresionismo, el cubismo y muchos otros. Esto no es mera coincidencia. El arte cambia y evoluciona con las culturas. Los artistas construyen sobre la herencia de sus antepasados, y cada cierto tiempo se presentan individuos que empujan el arte hacia nuevas direcciones, cambiando el paradigma y expandiendo fronteras. Fue de esta manera que el barroco cambió el arte para siempre.